Buen día, gusto en saludarles. En esta ocasión hablaremos acerca de la NIA 550, partes vinculadas. 50. Partes vinculadas. El alcance de esta NIA. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. En tales circunstancias puede que no impliquen mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros que transacciones similares con partes que no son vinculadas. Responsabilidad del auditor. Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar en los casos de relaciones, transacciones y saldos con partes vinculadas, que permiten a los usuarios de los estados financieros comprender su naturaleza y sus efectos reales o posibles en los estados financieros, por lo que el auditor necesita obtener conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas para poder concluir si los estados financieros, en la medida en que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones, logran obtener una representación fiel que no induce al error, y el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas se revelan para la evaluación por el auditor de la posible existencia de uno o más factores de riesgo durante el fraude en la aplicación de acuerdo a la NIA 240. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan o no detectarse algunas incorrecciones materiales dentro de los estados financieros. Incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con lo que establecen las NIAs. En lo que se refiere a las partes vinculadas, los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores por razones tales como que la dirección puede que conozca la existencia de todas las relaciones de las transacciones con partes vinculadas, especialmente con marcos de información financiera aplicables que no establecen el requerimiento con respecto a partes vinculadas. También con las relaciones con partes vinculadas que puedan ofrecer más oportunidad de colusión, ocultamiento o manipulación por parte de la dirección. Por consiguiente, en este contexto, ante esta posibilidad de que existan relaciones y transacciones con partes vinculadas no reveladas, en especial es importante la planificación y la ejecución de la auditoría con el escepticismo profesional requerido por parte de la NIA 200. Objetivos. Con independencia de que el marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas. Asimismo, en los casos en los que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con dicho marco. Definiciones. Transacción realizada en condiciones de independencia mutua, una transacción realizada entre partes interesadas, no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí, persiguiendo cada una de sus propios intereses. Parte vinculada. Una parte vinculada tal y como se defina en el marco de información financiera aplicable o en el caso de que el marco de información financiera aplicable no establezca requerimientos o establezca requerimientos mínimos al respecto. Como parte de los procedimientos de valoración de riesgos y las actividades relacionadas que la NIA 315 y la NIA 240 requieren que el auditor lleve a cabo durante la realización de la auditoría. El auditor deberá ejecutar los procedimientos de auditoría y las actividades relacionadas indicados en los párrafos 12 y 17 de esta norma,
con el fin de obtener la información relevante para la identificación de los riesgos de incorrección material que están asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor deberá indagar ante la dirección sobre las siguientes cuestiones: la identidad de las partes vinculadas a la entidad, así como los cambios con respecto al periodo anterior, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas. Asimismo, si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo y, de ser así, el tipo y el objeto de dichas transacciones. El auditor deberá tener especial atención a la información sobre las partes vinculadas al revisar los registros y documentos durante la realización de la auditoría. Al momento de inspeccionar los registros o documentos, el auditor mantendrá una especial atención a aquellos acuerdos u otra información que pueda indicar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección previamente no hubiese identificado o revelado al auditor. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor debe investigar con la administración la identidad de las partes relacionadas con la entidad y la naturaleza de las relaciones. Este debe de aplicar procedimientos de auditoría para identificar el riesgo, a contabilizar y divulgar las relaciones y transacciones para aprobar y autorizar las transacciones que estén fuera de lo establecido del negocio, para detectar si existe un fraude. También el auditor debe estar en completa alerta al revisar los registros y los documentos, debido a que estos pueden contener incorrecciones materiales, y corroborar la información mediante la revisión de documentos que se consideren relevantes, ya que los documentos pueden contener indicios de actividades. Si el auditor detecta transacciones significativas que no fueron reveladas, el auditor debe investigar con la administración la naturaleza de las transacciones y deberá compartir la información importante que surge de las partes relacionadas. Respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En función de los resultados de los procedimientos de valoración del riesgo aplicados por el auditor, este puede considerar adecuado obtener evidencia de auditoría sin poner a prueba los controles de la entidad sobre las relaciones y transacciones con las partes vinculadas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede no ser posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada únicamente a partir de procedimientos sustantivos en relación con los riesgos de incorrección material que estén asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En la identificación de partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas previamente. En esta, la comunicación inmediata de las nuevas partes vinculadas identificadas a los demás miembros del equipo del encargo se les facilita la determinación de si dicha información afecta a los resultados y a las conclusiones obtenidas de los procedimientos de valoración del riesgo
que ya fueron aplicados, así como la determinación de si es necesario volver a valorar esos riesgos de incorrección material. En las afirmaciones de que las transacciones con partes vinculadas se han efectuado en condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. En esta, algunos marcos de información financiera requieren que se revele información sobre todas las transacciones con partes vinculadas que no se hayan realizado en condiciones equivalentes a las que prevalecen en transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. En estas circunstancias, si la dirección no ha revelado información sobre una transacción con partes vinculadas en los estados financieros, puede haber una afirmación implícita de que la transacción tuvo lugar en condiciones equivalentes a las que prevalecen en transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. Evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas como partes vinculadas. Para la formación de una opinión de los estados financieros, de conformidad con la NIA 700, el auditor evaluará si las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren la presentación fiel, esto es en el caso de un marco de imagen fiel, o son la causa de que los estados financieros induzcan a error, esto es en el caso de un marco de cumplimiento. Manifestaciones escritas. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad de que han revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tienen conocimiento y han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con los requerimientos del marco de referencia. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas y asimismo la naturaleza de las relaciones con las partes vinculadas. Gracias por su atención.